Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos en viaje a Carnerillo, en Córdoba, a visitar una granja que se llama El Pilato, de la empresa de especialistas en alimentación animal Biofarma. Esta empresa tiene un compromiso con la producción desde hace 40 años. Comenzaron la producción avícola y acompañaron su evolución. En la década de los 90 entraron de lleno en la alimentación porcina, exhibiendo hoy con contundencia una participación del 50% en la alimentación de los lechones del país. Marcan dos rasgos que los enorgullecen. De Biofarma, básicamente la innovación y la puesta siempre de importancia en lo que es servicio técnico y acompañamiento de nuestro cliente y calidad de los productos. Biofarma, este ritmo de crecimiento del cual les hablaba, de un 20% anual de crecimiento en producción desde los últimos 15 años, fue acompañado en paralelo con fuertes inversiones en capacidad de producción, con 3 plantas de producción, una en Córdoba, básicamente de premezclas, y 2 plantas en Río Cuarto, una libre proteína animal y otra para monogástricos, cerdos y aves. El crecimiento de capacidad de producción, en recursos humanos, un plantel técnico con más de 40 profesionales, veterinarios, ingenieros agrónomos que están en la calle dando servicio técnico. En esa gestión de calidad y para poder cumplimentar todas las normas y requisitos, hay un equipo de 25 profesionales relacionados desde los laboratorios hasta la gestión de las normas de calidad, abocado directamente a ese trabajo. El hecho de contar con un plantel de profesionales en los diferentes niveles y áreas de la empresa les garantiza solvencia y capacidad de interpretación de los problemas en el campo. Tiene 25 puntos de venta en el país, pero también han echado raíces en el exterior. Hemos crecido en el mercado externos, formando empresa en Bolivia, en Paraguay, teniendo distribuidoras desde hace ya más de 10 años en Uruguay. Así que la experiencia del comercio exterior, en el caso de proveer nuestros alimentos de primera edad, fue interesante en estos últimos años. Como todo el que ingresa a las instalaciones, nos dimos un baño cumpliendo el protocolo sanitario. Entramos así en un campo de conocimiento, de ensayo que ubicó a la empresa en un rango de nivel internacional. La empresa tomó una decisión de meterse en la producción, pero no solamente para estar en la producción, sino para poder tener nuestro propio centro de investigación, para poder generar resultados, ensayos y experiencias para poder compartir con los clientes y para tomar decisiones dentro de nuestro negocio de nutrición, ¿no? Pasamos a visitar el sector de recría experimental de la granja. En este sector los animales ingresan con 21 días aproximadamente, es decir, al momento del destete, y pueden ser alojados hasta los 70 días de vida, en donde en ese periodo de tiempo podamos realizar múltiples ensayos de duración de una semana o hasta de 49-50 días aproximadamente. Brindar información certera solo es posible con estadísticas confiables que se logran con un trabajo metódico y con una certera identificación de cada animal. Es un trabajo complejo que no permite el azar ni la discrecionalidad. La cantidad de animales es un factor que asombra al visitante, pero se han diseñado espacios y circuitos que facilitan el manejo. Las instalaciones aquí en recría, lo mismo que el siguiente de engorde, regulan el frío, el calor y la ventilación, quedando solo las variables sobre las que se tratan los ensayos. Acá la tarea se hace sencilla porque bueno, tenemos todo preparado para que los detalles sean importantes en este galpón experimental. Entonces con la balanza esta que tenemos, coincide justo la puerta de la balanza con la de los corrales y bueno, en 45 minutos aproximadamente podemos pesar todos los corrales uno por uno para
para que el tiempo sea relativamente similar cuando pesamos el primero a cuando pesamos el último. Dentro del mismo estado de bioseguridad pasamos a la sección de engorde experimental. Allí también se diseñaron instalaciones que facilitan el manejo para las constantes mediciones. Los espacios experimentales no apuntan a producir más, sino a minimizar los factores de variación, estrés, el frío, el calor, que perturban los resultados. Aquí los animales ingresan con unos 70 días de vida y aproximadamente 30 kilogramos hasta la venta a los 180 días. Este galpón está diseñado también estadísticamente para poder tener resultados matemáticamente correctos. Tiene, al igual que el sector de recría experimental, 24 corrales. De esta manera podemos hacer varios tratamientos con la cantidad de repeticiones adecuadas para tener ese soporte matemático adecuado. Además, este galpón cuenta con estos 2 corrales extras para 14 animales cada uno, con las máquinas Peak Performance Testing, que es de la empresa holandesa Nedap. La característica de estas máquinas es que nos permite seleccionar a los animales, identificarlos por chips, que son las caravanas rosas que tienen los animales puestos en la oreja. Esos chips son leídos e identificados por la máquina. De esta manera nosotros podemos controlar, como en este caso, por ejemplo, este animal, al haber ingresado, la máquina le va a detectar qué número de animal es, cuánto tiempo estuvo en el comedero, cuánto comió, cuántas veces visitó en el día, y este accesorio extra, que es una balanza, y quiere decir que en este momento esta máquina está pesando, o registrando el peso del animal. De esta forma podemos hacer trabajos de comportamiento animal, hacer curvas de crecimiento, etc. Y lo importante y la ventaja que tiene es que cada animal va a ser una repetición, ¿sí? De manera contraria, si nosotros vemos el resto de los corrales, cada corral sería una repetición porque comparten un comedero. En estas máquinas cada animal va a tener su historia de vida personalizada, por alguna manera, para decirlo. El campo experimental de trabajos evaluativos es inagotable. El centro de investigación, desde su apertura hace 2 años y medio, lleva realizados más de 50 ensayos. En términos prácticos, te puedo resumir que algunos ensayos realizados han sido, por ejemplo, diferenciar entre utilizar un alimento en pellet comparado a un alimento en harina, diferenciar variaciones en temperatura en el desempeño de los animales en la primera semana, ensayos de densidad, es decir, cuántos animales debemos meter por metro cuadrado, el uso de comederos de apoyo o no usar comederos de apoyo en la primera semana del lechón destetado, simplemente algunos de la recría, y acá en el engorde experimental hemos realizado una curva de crecimiento para una empresa de genética. Esos datos han sido publicados de manera mundial en el manual de la genética. Son datos muy importantes que han sido realizados acá en Argentina, a diferencia que otras empresas de genética lo hacen en Europa, en Estados Unidos, etc. Por ejemplo, también hemos realizado ensayos de media o alta energía para buscar qué alimento es más eficiente en costo y en índices zootécnicos. Y actualmente, por ejemplo, estamos realizando un ensayo de diferenciar lo que es el impacto que tiene utilizar una harina molida fina, 500 micras aproximadamente, o utilizar una harina molida gruesa, a 750 micras aproximadamente, para expresar y demostrar cuál tipo de molienda del maíz y de todas las materias primas sería la mejor. Y esos 2 alimentos también están en forma de pellet. Entonces, de esta manera tendríamos diferenciar harina fina, harina gruesa, y en 2 formas de presentación física del alimento, ¿sí? Otro aspecto que está bajo estudio actualmente es el consumo de agua. También la prueba de pisos compartiendo full slats de cemento con slats de plástico.
Los temas surgen por el contacto de la empresa a través de sus más de 40 profesionales que captan las necesidades de los clientes y las procesan metodológicamente en la granja experimental en busca de resultados. Todo el tema de ver las condiciones en las cuales se realizan estos ensayos, muchas personas nos dicen que no es una realidad o no es comparable al resto de las granjas. Puntualmente es lo que buscamos porque si buscáramos realidades, cada granja es una realidad y es un mundo diferente, ¿sí? De esta manera buscamos estandarizar. A su vez, para poder extrapolar los datos con el resto de las granjas de Argentina o de otros países, ahí entra el trabajo técnico del resto del equipo de Biofarma, donde obtenemos datos e información técnica de la media de las granjas de Argentina y de otros países y tratamos de comparar realidades, ¿sí? Básicamente, si nosotros pensamos en estas instalaciones y en nuestra granja comercial, tenemos una diferencia aproximadamente del 3 al 4%, un mejor desempeño en este tipo de instalaciones, ¿sí? Pero más que la diferencia en producción que nosotros tenemos en las dos realidades, el objetivo de este galpón no es producir más, sino minimizar los factores de variación para obtener resultados confiables. Dentro de Biofarma, la proyección para el año que viene es poder duplicar el área experimental ya sea en recría y en engorde, para poder tener más cantidad de ensayos, no solamente propios, sino también, como decía Diego, para brindar servicio a varias empresas proveedoras de nivel internacional, de genética, de aditivos, de enzimas, donde generalmente nos encontramos con que hay una necesidad de realizar este tipo de ensayos, y en Argentina no hay instalaciones como este tipo, ya sea ni de recría ni de engorde, y no solamente las instalaciones, sino el recurso humano que poseemos. Diego estuvo 2 años estudiando en Brasil, en la Universidad de Viçosa, y se especializó en la parte de nutrición de monogástricos, y más allá de tener una especialización y ser un nutricionista de monogástricos, trabajó en muchísimos ensayos, entonces tiene una experiencia muy marcada para este tipo de ensayos, que nos sirven mucho para la empresa y para compartir también con los clientes y para brindarle un servicio a empresas de otro rubro, ¿no?, dentro del sector. Salimos del centro de investigaciones y vamos a la sala de hembras de reposición en la granja comercial. Espacio sensible, ya que en esa selección se apuesta a lograr una performance superadora de las madres. Las hembras aquí permanecen para terminar su desarrollo y comienzan a ser estimuladas con un padrillo de retajo hasta que cumplen 3 celos y 230 días. Luego van al galpón de primerizas para ser inseminadas. Un galpón y un trabajo fundamental para la producción, porque hay un 45% de reposición anual. ¿Qué quiere decir de esto? Que esta granja de 1.200 hembras, por año estamos incorporando 500 hembras. Entonces es fundamental el trabajo de selección y de estimulación que hagamos en este sector, porque es el futuro de nuestra granja, ¿no? La inseminación artificial es vital para la granja experimental y el criadero comercial. Cuentan con capacidad para 19 padrillos abuelos y líneas terminales. Se realizan análisis macro y microscópicos para detectar anomalías en el semen. Más allá del extremo cuidado en la manipulación, la médica veterinaria Paula Bonacci señala la importancia del buen manejo para el cerdo, animal de asombrosa memoria. Actualmente, con el movimiento genético que está teniendo la industria porcina, es como que se están haciendo cada vez más particulares. Patologías específicas de una línea genética no se ven. Por lo general, padrillos que llegan para este tipo de extracción, para este tipo de centros, son animales que están preparados ya.
Lo que sí afectan son situaciones estresantes en el caso de lo que es el calor, de lo que es aumento de temperaturas, calor, aplicaciones de vacunas o antibióticos. Toda situación que estrese el animal produce cambios en la espermiogénesis, que es lo que estas alteraciones son las que después se ven en el eyaculado final. La espermiogénesis, es decir, desde el proceso donde que empieza el espermatozoide de célula, de gameta, a su eyaculación en un espermatozoide normal, demora entre 40 y 45 días. Y ese es el periodo en que nosotros tenemos en cuenta para tener en cuenta el semen, ¿no es cierto? El periodo que sabemos que nos va a durar, o que va a demorar en aparecer esta patología en el semen. Luego de inseminadas las cerdas, comienza su gestación en un circuito específico. Dentro del sistema de gestación de la granja tenemos un sistema mixto, ¿no? Las primerizas están toda su gestación en jaula para asegurar su crecimiento y su desarrollo para que lleguen al primer parto en óptimas condiciones corporales. Después todas las adultas están 40 días en jaula, post inseminación 40 días en jaula y pasan un sistema de gestación grupal. La pregunta que nos hacen los productores, los colegas amigos, es si hay diferencia entre un sistema de gestación grupal y un sistema de jaula. Con el sistema que tenemos nosotros y con un ensayo que hizo Diego con el centro de investigación, dejamos 80 cerdas, toda su gestación en jaula, los 110 días, y otro grupo de 80 cerdas estuvo 40 días en jaula y pasó al sistema grupal y después fueron a maternidad. Y se midieron todos los parámetros y los índices zootécnicos de nacidos totales, nacido vivo, nacido muerto, peso del lechón al nacimiento, mortandad en maternidad, peso del lechón al destete para ver si había alguna diferencia de producción de leche, si la mortalidad se debía a aplastamiento o no, y la verdad que las diferencias no dieron estadísticamente significativas. En la sala de parto, su encargado Julio Castro destaca 3 pilares para lograr un buen desempeño hasta el destete: la temperatura, la alimentación y la higiene. Hay 240 plazas disponibles y unos 60 partos por semana. Obtienen buenos indicadores productivos: obtener algo más de 14,5 lechones nacidos totales, 13,5 nacidos vivos y destetados 12,5 lechones. Esto es producto de la dedicación y la responsabilidad en espacio vital de cualquier criadero. Sí, paciencia para todo, fundamental. Se trata de atender la mayoría de los partos, las 24 horas hay gente acá, son 3 turnos. La mayoría estamos de 7 de la tarde a 4 de la tarde, que somos 4 personas. Después a las 2 de la tarde... A las 10 de la noche hay un turno y después de 10 de la noche a 6 de la mañana hay otro turno. A los 21 días se realiza el destete. Bueno, estos animales son alimentados desde el día 21 hasta el día 70 con 4 fases de alimentación diferentes, siendo que nuestro primer alimento y segundo alimento son los alimentos de primeras edades que Biofarma elabora y que comercializa, alimentos que Biofarma, que con estos alimentos logró posicionarse como líder en la parte de nutrición animal, que es el alimento Perfecto Nursery, Perfecto Transición, complementando la línea de la línea Perfecto con el inicial y el Recría, ¿sí? Estos dos últimos son alimentos que tienen una presentación física en forma de harina, a diferencia del Nursery y del Transición, que son alimentos en forma de mini pellet o también llamados alimentos de primeras edades. Hay que destacar que los cerdos no tienen crecimiento compensatorio y lo que no aumentan en el momento ya no se recupera. Bueno, acá estamos en el último sitio, que es el terminador. En este sector se reciben los animales a los 70 días con un peso promedio de 32 kilos aproximadamente. Se mantienen los mismos grupos que se forman en la recría. Más o menos por lote son 350 animales que se mantienen hasta la venta. En el desarrollo se mantienen los animales hasta los 120 días, hasta un peso promedio de 70 kilos. Luego se pasan a este galpón, que son los terminadores. En los terminadores se tienen hasta los 170 días de previsión de salida y están saliendo con un peso promedio de 124 kilos aproximadamente.
Y ese es el ciclo completo que hacemos en la granja. El sector de engorde es muy importante para toda granja de cerdo, porque sabemos que en la estructura de costo de la producción porcina, el 65 o 70% del costo de alimentación. Y en este sector, el 60% de ese costo de alimentación está en este sector, que es de alto consumo. Entonces, un sector muy importante donde tenés que obtener una tasa de conversión baja para poder tener un negocio rentable. ¿Cómo se obtiene una tasa de conversión baja? Con la formulación de los alimentos, con la inversión en genética, con la inversión en clima, como estamos viendo, para mantener los cerdos en su zona de confort térmico, con la inversión tecnológica de los comederos para que el desperdicio de alimentos sea mínimo, con todo el proceso tecnológico que lleva la molienda y el peleteo de los alimentos. Entonces, todos esos factores, sumado a la inmunocastración, que era otra de las tecnologías que en este momento estamos haciendo algunos ensayos, tienen un objetivo de mejorar la conversión alimenticia. Es una sumatoria de buenas predisposiciones en donde no cabe una sola persona a la que no le guste el trabajo. Como director de orquesta de estas voluntades está Leonardo Vitale. Desde el lado de, obviamente, desde la parte que me toca como responsable de producción, siempre intentamos bajar objetivos y tener reuniones periódicas con cada uno de los sectores. Bueno, y a su vez contamos con el grupo de técnicos de Biofarma, el cual yo formaba parte hasta hace 7 meses atrás, que me involucré con la granja definitivamente. Contamos con el grupo de técnicos de Biofarma que vienen y nos dan capacitaciones también periódicas, por sectores y a su vez con la granja en general. Llevar un programa de gestión es muy importante, porque si no estás trabajando en el aire, o sea, vos decís que tenés determinada cantidad de, por ejemplo, maternidad de nacidos vivos, o determinada tasa de parto, o determinado peso a la salida de recría, y realmente si no lo ves, o semanalmente, o mensualmente, o semestral, trimestral, o anual, estás siempre trabajando en el aire y no tenés los datos reales, con la ayuda de la gente, que es quien vuelca los resultados, y uno que después controla in situ en el lugar, que las cosas se están anotando como corresponde. Obviamente la gente pasa el dato y uno lo vuelca al programa de gestión. Si no tuviera ese programa de gestión, realmente la granja estaría en el aire y siempre serían supuestos. Nunca tendrías un dato real. Y ya volvemos convencidos del camino sin retorno que la actividad porcina transita, y más entusiasmados aún porque el conocimiento y la tecnología nos abrirán más posibilidades de obtener clientes en un mundo demandante de alimentos, pero exigente al máximo en su calidad.